En el marco del Día de los Presidentes, desde luego en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles con consignas para protestar en contra del presidente Donald Trump y sus políticas, particularmente las anti-inmigrantes. En un movimiento que denominaron No es mi día del presidente, la marcha fue convocada por líderes religiosos, activistas y también agencias de reasentamientos de refugiados a través de las redes sociales. Esto permitió sumar las voces de por lo menos 20 ciudades, principalmente Los Ángeles, Chicago y Nueva York. De acuerdo con el documentalista Michael Moore, importante activista, recordémoslo, en contra de la figura de Donald Trump, el objetivo de estas protestas es la destitución del presidente. Para hablar sobre la fuerza económica y política de los migrantes en Estados Unidos, saludamos esta noche al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Abraham, bienvenido nuevamente. Gracias, Alejandro, un gusto estar aquí. Pues nosotros recibirte, Abraham. Donald Trump ha emprendido prácticamente una cruzada, una guerra contra la figura de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Es decir, ¿contra cuántas personas está peleando? Estamos hablando de alrededor de 11 millones de indocumentados, de los cuales 6.5 millones son mexicanos. Es decir, alrededor del 60%. Aproximadamente el 60% son mexicanos. Ok. Ahora, él en uno de sus primeros actos de campaña acusó a estos mexicanos de violadores, de narcotraficantes, de secuestradores. La realidad es totalmente distinta, ¿no, Abraham? ¿Qué hacen estos más de 6 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos? Los ha acusado de criminales en general. Tienen trabajos muy variados, desde el campo hasta en entidades gubernamentales. Pasan por construcción, manufactura. O sea, hay una gran variedad de todos estos servicios que también otorgan todos estos mexicanos, no únicamente los mexicanos, sino también centroamericanos y de otros países, pero no son en el fondo criminales. Sí podrá ser que se hayan pasado de manera ilegal a los Estados Unidos, algunos lo han hecho más de una vez, sí, pero no han cometido algún crimen, digámoslo así, extremo, como puede ser matar, robar o este tipo de cosas. Al contrario, forman parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos, de la fuerza laboral también de México de manera indirecta, y me refiero a esto al envío de las remesas hacia nuestro país. ¿Se sabe, Abraham, cuál es la contribución de esta fuerza laboral en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Yo creo que hay una parte que es muy difícil de calcular, porque algunos están, vamos a decir, como en la parte underground. Sí, claro, en el oscurantismo. O sea, que no se sabe bien cuánto están participando. Me atrevería a decirte una cifra que a lo mejor pudiera estar alrededor del 20%, pero no tengo un dato exacto así de en cuánto participan de todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ahora, Abraham, otro de los argumentos que ha dicho Trump es que estos hombres y mujeres llegaron a robarle a los norteamericanos plazas de trabajo. Sin embargo, hay voces que dicen que estos hombres y mujeres respectivamente llegaron a ocupar plazas que algunos norteamericanos no estaban dispuestos a hacer. ¿Cuál es la realidad frente a esto? Hay una parte que es cierta, o sea, sobre todo la del pasado. Cuando Estados Unidos estaba en crecimiento, los estadounidenses no querían ocupar este tipo de plazas. Sin embargo, a partir de la crisis del 2008, los mismos Estados Unidos están buscando, los residentes de Estados Unidos, los estadounidenses, están buscando plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos llegaron a perder sus casas en la crisis del 2008, dejaron de tener ingresos suficientes para dar la misma calidad de vida. Entonces, parte sí es cierto que ocupan los mexicanos o los indocumentados en general ciertas plazas que pudieran ocupar los mismos estadounidenses. Sin embargo, todavía hay algunos sectores, sobre todo la parte de la pesca, la agricultura, todo eso, que los mismos estadounidenses no quieren ocupar. Y ese trabajo lo tiene que realizar alguien. Y ese trabajo lo están realizando los indocumentados. ¿Cuáles son los principales sectores, Abraham? Y también,
¿cuáles son los principales estados, las principales ciudades que justamente reciben estos migrantes que se dedican a qué actividades? Mira, dentro de las principales ciudades tenemos California, Illinois, Arizona, Texas, Nevada, Nueva York, Denver y Georgia. Sí. Son los principales, donde están más concentrados los indocumentados y en particular más los mexicanos. Hacen actividades, te repito, desde la agricultura y principalmente servicios, y también muy enfocados a la parte de la construcción. Entonces, son como los tres grandes sectores en donde están trabajando nuestros connacionales y indocumentados de otros países. Y hay sectores prácticamente, como lo decías tú, el de la agricultura, que colapsarían sin la presencia de ellos, o por ejemplo también en Nueva York, Puebla York, como se han adueñado nuestros connacionales sí. de ella. La industria de la alimenticia también no tendría una viabilidad el día de hoy si estuvieran ellos ausentes, ¿no? Y la de servicios en restaurantes, hoteles, toda esta parte que otorgan la mano de obra mexicana, sí se quedaría muy limitada en este día que hubo del día sin latinos, sí, ¿no? Sin mexicanos, que le llamaron en general. Bueno, pues sí, los hoteles, los restaurantes sufrieron con la entrega de servicios pues, a todos los usuarios de este tipo de sectores. Ahora, esto fue de una manera, pues justamente de manifestación en algunas ciudades, pero ¿qué pasaría, Abraham? ¿Podemos siquiera imaginar si se volviera realidad un día exactamente sin la fuerza laboral migrante no indocumentada, no nada más la mexicana, en todo Estados Unidos? Sí, que se unieran otro tipo de minorías, sí. Que al mismo tiempo esta unión de minorías se convirtiera en una gran mayoría. Creo que sí tuviera un colapso bastante importante dentro de la economía, sobre todo de la economía de Estados Unidos, sobre todo si este día sin fuera una semana sin, 15 días sin, claro, ¿no? Si estas muestras se empezaran a expandir, creo que la economía de Estados Unidos empezaría a tener problemas en este crecimiento que ha venido desde la anterior administración de Obama, que ha venido saliendo poco a poco. Creo que sí tendrían un retroceso en ese sentido. Pues Abraham, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche como siempre y gracias por ayudarnos a entender esta complejidad que, insistimos, es tan lejana en algunos sentidos por kilómetros, pero tan cercana a nosotros por otros muchos. Alejandro, muchas gracias a ti. Gracias. Que estés muy bien. Excelente noche.